compuesto A entre la masa del compuesto B. ¿Ok? A eso es lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a humedad del aire, nos estamos refiriendo a kilogramos de agua por kilogramos de aire. A son los kilogramos de agua, B son los kilogramos de aire. Y eso lo denotamos como Y'. Masa de A entre masa de B, o como las fracciones másicas, donde W sub A es la fracción másica de A, 1 menos WA va a ser la fracción másica de B. La podemos definir también en términos molares, entonces encontramos Y sin la comilla, Y normal, entonces esas simplemente son los moles de A sobre los moles de B. Si nos referimos a una mezcla aire-agua, va a ser moles de agua sobre moles de B. Y le hago un paréntesis, ¿no? Me refiero a una mezcla de agua-aire porque no necesariamente nosotros hablamos de procesos de humidificación, deshumidificación para un sistema aire-agua. No, no. A nivel de procesos, nosotros podemos tener, por ejemplo, una mezcla de gases, de un corte de gases y de hidrocarburos livianos, un corte C1, C4, C1, C3, por ejemplo, que puede tener algún tipo de compuesto más pesado, un líquido que sea condensable, un compuesto aromático, por ejemplo, una cicloparafina, que en condiciones de proceso constituyen una humedad de ese gas, de ese corte, de esa corriente, por decirlo así, en el contexto en el cual yo me desenvuelvo de refinería, de un corte de liviano C1, C3, que tiene alguna cicloparafina, que tiene algún aromático, que por ser una condición de hidrocarburo más pesado, se representa como una humedad que está presente en el gas. Entonces, bajo ciertos requerimientos de proceso, una de las necesidades ha de ser remover la humedad de esos compuestos que van a estar presentes como un vapor en esa corriente de gas. Entonces, esto no es simplemente hablar de aire-agua, sino que va a tener otras aplicaciones dependiendo del contexto de la ingeniería química en el que nos encontramos. Hablamos de aire-agua, sí, porque es el proceso más común que vamos a encontrar y es el principal objetivo de diseño para nosotros los ingenieros químicos, diseñar torres de enfriamiento. Pero sí encontramos columnas de remoción de humedad, ¿ok? En otro tipo de procesos, en la industria de polímeros, cuando necesitamos remover la humedad de algunas corrientes de gaseosa, de monómeros, que van a tener un contenido de humedad, bien sea de un solvente orgánico o de un solvente inorgánico. Entonces aplicamos esta misma definición. Entonces por eso lo podemos definir como molde A o masa de A entre molde B. ¿Ok? Bueno, la relación entre esas dos es a través de las masas moleculares. Conociendo las masas moleculares, nosotros nos podemos relacionar una humedad absoluta en términos másicos con una humedad absoluta en términos molares. Luego hablamos de las mezclas cuando se encuentran saturadas, es decir, cuando nos encontramos en una condición de saturación. Si la mezcla se encuentra en una condición de saturación, estamos entonces, solamente necesitaremos conocer la presión y la temperatura a la cual se encuentra esa mezcla para establecer las condiciones de saturación. ¿Me explico? La presión parcial del compuesto será igual a la presión de vapor del compuesto a la temperatura a la que se encuentre, porque estoy bajo la condición de saturación. ¿Y quién va a ser la presión parcial del otro compuesto? Simplemente es la presión total menos la presión de vapor que va a tener el otro compuesto. Entonces, cuando estamos en presencia de una mezcla saturada, la presión parcial de los componentes va a corresponder ¿a qué? A la presión de vapor, a la temperatura a la cual se encuentra la mezcla. Entonces, en esas condiciones de saturación, ¿ok? Lo que hablamos es de la humedad de saturación. Esa humedad de saturación no es más entonces que esa presión de parcial, que es igual a la presión de vapor, entre la presión parcial del otro compuesto. Entonces, es la misma definición que tenemos de humedad que veíamos anteriormente, solamente que ahora, como estamos en una condición de saturación, utilizamos la presión de vapor para definirla. La podemos definir de manera molar, la podemos definir de manera másica. Entonces, cuando la definimos de manera másica, lo que necesitamos son las masas moleculares para convertirla o para relacionar la masa molar con la másica como tal. ¿Ok? Esas son las dos condiciones que están allí. Cuando la mezcla no está saturada,
Entonces, hablamos de porcentajes relativos de humedad o saturación o humedad relativa, humedad de saturación relativa. Entonces, ¿qué viene a ser la humedad de saturación o la humedad relativa? Bueno, el porcentaje de humedad relativa no va a ser más que la presión parcial que tiene el compuesto entre la presión de vapor que tiene el compuesto a esas condiciones definidas de temperatura y de presión. ¿Ok? En pocas palabras, ¿qué tan alejados o qué tan cercanos nos encontramos de la condición de saturación? Eso es lo que hace referencia. En términos básicos, ¿ok? Esa humedad relativa también la expresamos en términos entonces de los pesos moleculares y encontramos entonces esta relación que está acá. Esto es una carpintería, simplemente utilizar un porcentaje de humedad relativa, la presión de vapor que tiene el compuesto para calcular entonces la humedad que tendría la mezcla a esa condición. Entonces, repitiendo, humedad relativa, la presión parcial que va a tener el compuesto con respecto a la presión de vapor que tendría. Porque la presión de vapor es la que corresponde a la condición de saturación. Entonces estoy midiendo en qué grado me encuentro, cerca o lejos de la condición de saturación. Es muy común en ciclometría cuando hablamos de humedad relativa, sobre todo a nivel del clima. Decimos, bueno, hoy nos encontramos a una temperatura de tanto y la humedad relativa es del tanto por ciento. Cuando la humedad que hay o la presión parcial que encontramos de vapor en el valle, por decirlo así, se iguala a la presión de vapor, lo que ocurre es que llueve. Esa es la condición. Y cuando no nos encontramos en un porcentaje de humedad relativa, que podemos decir, hoy es un día muy seco, hoy es un día muy húmedo. Realmente aquí en el valle no impacta tanto como impacta en la costa. En la costa sí es muy crítico el factor de humedad relativa, porque cuando tenemos humedades relativas muy altas, ¿quién es de la costa aquí? ¿Hay alguien de la costa? No hay nadie de la costa. Wow, por primera vez tengo un curso donde no hay nadie de la costa. Esto está muy raro, profe. Claro que está muy raro que no tengamos a alguien de la costa entre nosotros. Bueno, ¿por qué digo que en la costa impacta más? Porque en la costa la combinación alta temperatura, normal en la costa, 37, 38, 40 en el mes de agosto, hasta 44 en el mes de agosto podemos llegar, dependiendo de donde nos ubiquemos en la costa. Si nos movemos hacia La Guajira, fácilmente podemos alcanzar 46. Y a eso le sumamos una humedad relativa del 80, del 90%. ¿Eso qué significa? Eso significa que usted se va a deshidratar de la cantidad de sudor que va a tener, porque es tanta la humedad que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos más fácil, palpamos más fácil estos conceptos. Luego hablamos de el porciento de humedad de saturación. Cuando hablamos del porciento de humedad de saturación, simplemente es la relación de la humedad que hay actualmente entre la humedad de saturación. ¿Cuál es esa humedad de saturación? La que definimos en la diapositiva anterior, esta que está acá. Entonces, nosotros tenemos una humedad de saturación que sería aquella a la cual se encuentra la mezcla en condiciones saturadas y tenemos la humedad que tiene el proceso bajo una condición dada. Entonces, esa relación de la presión del vapor a la presión de vapor del líquido, a la temperatura del gas, con respecto a la presión del vapor a la temperatura de bulbo seco de la mezcla, es lo que nos habla de ese porciento de humedad de saturación. ¿Okay? Estas condiciones, ¿okay? Vamos al punto más como tal. Estas humedades las calculamos ¿a qué? Las calculamos a la temperatura de bulbo seco y a la presión total de la mezcla. ¿Okay?
Tomamos la temperatura de bulbo seco y la presión total de la mezcla y podemos calcular esa condición. Luego encontramos otros conceptos, que es el volumen húmedo. ¿Okay? El volumen húmedo es simplemente el volumen de la masa unitaria de gas seco más la del vapor que lo acompaña, a la presión y la temperatura en la cual se encuentra la mezcla. Una vez más, el volumen del gas seco más el volumen que ocupa el vapor que hay dentro de esa mezcla. Eso es lo que llamamos el volumen húmedo. Y ese volumen húmedo lo podemos calcular de esta manera, ¿ok? En función de estas dos ecuaciones. Cuando la mezcla está no saturada, necesitamos conocer entonces la diferencia de que hay del volumen de saturación menos el volumen seco. Ese será el volumen que ocupa el vapor que hay en la mezcla y a eso le sumamos el volumen húmedo que hay como tal. Y la otra forma de calcularlos en función de la humedad absoluta que se ha definido. Hay otra propiedad muy importante para efectos del balance de energía, que es el calor húmedo. ¿Okay? El calor húmedo como tal es la energía que necesitamos para incrementar la temperatura de 1 gramo de gas y el vapor en 1 grado centígrado, ¿ok? En pocas palabras, ¿cuánto calor hay que suministrar al sistema para aumentar la temperatura por grado Celsius? Por eso él va a tener unidades de Joule por grado Celsius por kilogramo. Entonces, cuantificamos